Televisa presenta. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles una tarde más de Hagamos Negocios, saludando a todo el país, ahora sí, por las diferentes canales de Sky, de Megacable, de WIS y hasta de televisión abierta. Es un placer para todos nosotros producir este programa que pretende generar conciencia, inspiración, conocimiento, innovación en todos los temas de éxito en el sector emprendedor y empresarial. Uno de los temas que últimamente está teniendo mucha furor, que está muy en boga, es el tema de la inteligencia artificial, todo lo que hay detrás de la tecnología, la ciencia, estas cosas tan futuristas, que ya no son futuristas porque las vivimos actualmente, pero que cuando chiquitos veíamos en la televisión y creíamos que no iba a pasar. Pues no solo está pasando en México y se está produciendo y fabricando en México. No sé si ustedes lo sabían, yo no, pero en México ya tenemos producción de robots comerciales, innovación y una serie de cuestiones de inteligencia artificial que no solo están facilitando la vida de todos nosotros, sino que también están considerándose en el mundo entero como una revolución tecnológica. ¿Se acuerdan de Robotina en aquella caricatura de cuando éramos chiquitos? Pues un mexicano la inventó, la desarrolló y creó una empresa fabricando robots. Está con nosotros Aldo Luébano de Rumi. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en este programa. Oye, encantados nosotros porque cómo hemos aprendido de temas de tecnología y cosas que son sorprendentes de verdad, y que no conocíamos. Vamos a hablar mucho de todo lo que tú haces y de todo lo que has logrado en este sector que no es tan común y que exige tanto reto, ¿no? Correcto. Antes de comenzar a platicar contigo, les vamos a poner en pantalla un QR, porque nosotros también tenemos tecnología a nuestro nivel, pero ahí la llevamos. Un QR donde al leerlo con su celular, ponen la cámara de sus celulares y los va a llevar directamente a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube, y para que por favor nos sigan y no solo eso, puedan preguntarle a nuestro invitado de hoy todo lo que quieran saber del mundo de los robots y de la tecnología. Aquí lo tenemos en pantalla, los invitamos a seguirnos y a usar un poco la tecnología que hoy está a disposición de todos. Aldo, cuéntame, para que nuestra audiencia conozca sobre lo que tú haces, primero tendríamos que dar una introducción a todo lo que es la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Cuéntanos. Correcto. ¿Qué es? Bueno, la inteligencia artificial es una tendencia tecnológica que lo que hace es habilitar soluciones que de alguna manera utilizan las capacidades cognitivas que tenemos los seres humanos, pero de manera 100% artificial, ¿no? Esto es importante porque al final de cuentas, cuando nosotros conectamos dispositivos inteligentes a la inteligencia artificial, podemos hacer soluciones muy innovadoras, como lo es la robótica humanoide. ¿Y el Internet de las cosas de qué va? Bueno, el Internet de las cosas habla de un conjunto de dispositivos electrónicos que, incorporados a la conexión a Internet, pueden habilitar soluciones bastante interesantes para distintos sectores de la industria. Por ejemplo de esto está la industria 4.0, que utiliza muchos sensores de Internet de las cosas, o también el Smart Home, que es las casas inteligentes, como tú sabes, la utilización de dispositivos como Alexa, como Google Home, los focos inteligentes, Smart TVs, todo este conjunto de dispositivos que permiten de alguna manera interactuar en tu casa de manera más inteligente. Oye, y todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, todo el comportamiento de consumo que tenemos, el comportamiento pues de logística, de tráfico, de todo, está monitoreado, ¿cierto? Sí, en muchos de los escenarios, principalmente en las principales ciudades, se utilizan soluciones como los C5,
que al final del día permiten justamente incorporar Internet de las Cosas, inteligencia artificial, machine learning, que es otro de los conceptos bastante importantes, para facilitar la interacción que tienen las personas dentro de la sociedad y dentro de las principales ciudades. Y bueno, a muchos nos da miedo el tema, sobre todo porque pues tenemos esta resistencia al cambio. Claro. Y como comentábamos fuera de aire, las películas nos han vendido una idea de que después los robots nos van a conquistar. Claro. Pero todo este tema de la inteligencia artificial y de la tecnología robótica, ¿cómo ha logrado ayudar a nuestra forma de vida? Esa es muy buena pregunta. Yo creo que la robótica y la inteligencia artificial, más que llegar a sustituir empleos, son una extensión de las capacidades cognitivas que tienen los seres humanos. Eso es muy importante porque hay ciertas acciones que los seres humanos no podemos realizar y con la ayuda de ese tipo de tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, podemos extender las capacidades que nosotros tenemos y poder hacer cosas cada vez más sorprendentes que evolucionen en nuestra sociedad. Es importante considerar que no quiere decir que en el corto plazo nosotros vayamos a ser de alguna manera sustituidos por ese tipo de tecnologías. Sin embargo, sí es importante concientizarnos de que como seres humanos en la nueva sociedad en la cual estamos nosotros laborando, debemos de aprender a ejecutar tareas que no sean repetitivas, claro, que generen valor a la sociedad, y ese conjunto de tareas repetitivas se lo deleguemos a robots o a otro tipo de soluciones digitales con inteligencia artificial. Oye, ¿qué hace este que estamos viendo en pantalla que parece igual? Ese es un robot que funciona para plantas de generación de electricidad, que básicamente lo que hace es que detecta cualquier tipo de desperfecto que se encuentre en las plantas de generación de electricidad y permite digitalizar el 100% de la planta sin la necesidad de modificar toda la infraestructura que tiene la planta. Son algunos de los casos de uso que se están utilizando en materia de robots de seguridad. Utilizan visión artificial, que es una de las ramas de la inteligencia artificial, justamente para poder detectar todos los patrones anómalos que se pudieran estar presentando dentro de las plantas de generación de electricidad. Oye, pero tienes muchos robots, has desarrollado para diferentes industrias. Me contabas que ahora con pandemia y con COVID desarrollaste un robot para los hospitales que hacía las veces de recibir a los pacientes, atenderlos, correcto, y prevenía los contagios entre las enfermeras y doctores. Cuéntame, correcto, sobre este robot. Sí, bueno, yo creo que la pandemia definitivamente fue un acelerador de la robótica de manera global. ¿Por qué? Porque los robots son soluciones que evitan el contacto uno a uno entre las personas. Y esto era clave cuando empezamos, claro, a enfrentar todo el tema de la pandemia. Cuando llega la pandemia a México, el Hospital 20 de Noviembre nos busca para desarrollar un robot conocido ya famoso como Luchi Robotina, que básicamente lo que hace ese robot es de que permite realizar una llamada de telepresencia entre los enfermos, sus familiares, los médicos tratantes y evitar el contacto uno a uno y por ende lograr que no se contagiaran el personal de salud dentro del hospital. Otro caso de uso bastante interesante que desarrollamos fue un robot que realiza el triage médico. ¿Qué es lo que hace este robot? Que básicamente realiza un conjunto de preguntas a los posibles infectados con COVID-19 que se presentan en el hospital a ser atendidos, y lo que realiza es poder discernir con base en las respuestas que da el usuario sobre si la persona puede continuar a una segunda visita con un médico o detenerlo como un filtro sanitario. Y este es el que hace las entregas. Correcto, este es otro modelo que tenemos, que son robots de delivery, son robots cuyo principal objetivo es transportar objetos dentro de su cuerpo. Como pueden ver en el video, tenemos un mapa virtual del entorno que funciona para que el robot sepa dónde se encuentra ubicado y se etiquetan los distintos puntos para que el robot se dirija de un punto A a un punto B y transporte objetos. También podemos detectar objetos en tiempo real, podemos controlar, por ejemplo, puertas para que el robot pueda acceder a una siguiente zona, que pueda descender o ascender a un distinto piso. Y eso es muy importante para habilitar casos de uso de last mile delivery, de paquetería, inclusive de movimiento de pallet dentro de almacenes. Oye, ¿y es muy caro producir robots? Sí, yo creo que eso es una excelente pregunta, porque al final de cuentas nosotros nos categorizamos como una Deep Tech. Una Deep Tech es una organización que tiene un área de investigación y desarrollo robusta dentro de sus premisas, y obviamente esa investigación y desarrollo requiere inversión de capital para generar nueva tecnología que normalmente no está disponible en la industria.
La corriente de las Deep Tech es relativamente nueva en América Latina. La mayoría de las startups desarrollan tecnología verticalizada para un determinado sector, y la Deep Tech se caracteriza una vez más por esa labor intensiva en investigación y desarrollo. ¿Y cómo llegaste a entrarle al mundo de los robots y a lograr todo esto que hoy está poniendo no solo a tu compañía, sino al país entero en la mira de los desarrolladores? ¿Cómo hiciste para llegar ahí? Bueno, yo creo que fue un proceso, ¿no? En un inicio nosotros iniciamos como una empresa de desarrollo de software, de consultoría de tecnología e información. Sin embargo, en un punto de nuestro crecimiento nos dimos cuenta que también había una labor, un propósito de impulsar a México para el desarrollo de nueva tecnología. En ese mismo proceso viajamos a Silicon Valley. Obviamente, como tú sabes, Silicon Valley es un estándar de innovación global, y estaba muy fuerte todo el ecosistema de Internet de las Cosas, de inteligencia artificial, y empezamos a desarrollar robots humanoides justamente en esa época, porque era una de las principales tendencias que conjuntaba, por un lado, el Internet de las Cosas, el hardware, y por el otro lado, la inteligencia artificial. Y bueno, ir a Silicon Valley es fácil, así como que te abren las puertas y te dicen bienvenido, mexicano, conoce nuestra tecnología. Sí, yo creo que sí es sencillo, ¿no? O sea, depende del grado de involucramiento que puedas llegar a tener, cuánto tiempo vayas a estar allá, pero creo que tú puedes iniciar desde hacer un viaje a Silicon Valley para conocer las startups, el ecosistema de innovación, los meetups, y eres bienvenido, ¿no? En el momento en el que tú ya trasciendes y empiezas a habilitar headquarters, ¿no? Oficinas en otra parte de Silicon Valley, de Palo Alto y demás, pues ya se empieza a complicar la ecuación, porque necesitas a lo mejor formar una empresa en Estados Unidos, una LLC, una C Corp, por ejemplo. Pero si tu viaje es más de temas de scouting para entender el ecosistema y a lo mejor tropicalizar soluciones hacia América Latina, yo te diría que es sencillo. Oye, qué interesante, porque no es algo que conozcamos. Yo creo que al contrario, a todos nos da un poquito de miedo y pensamos que es inalcanzable, y bueno, están allá todos los creadores de todas esas empresas tan famosas como YouTube y Facebook y todas las demás, y saber que tenemos esta oportunidad y este acceso a darle una checadita a lo que están haciendo es muy interesante. Pero, mira, estamos viendo, ¿estos qué hacen? Son más robots que tenemos desarrollados. Ahí está el equipo de trabajo en nuestras oficinas de Ciudad de México. Son robots sociales, la mayoría de ellos. Por ejemplo, este es un robot de hotelería. Lo que hace este robot es que se encuentra en el lobby de un hotel, y tú puedes interactuar con el robot para hacer un self-check-in, un self-checkout, sin la necesidad de esperarte e ir a interactuar con el mostrador, ¿no? Por ejemplo. Oye, me están diciendo en cabina que si les puedes dar una de esas para que sea su asistente. Claro, seguro. Oye, bueno, y todo esto de la tecnología y de tu viaje a Silicon Valley para entender un poco el proceso y para venir a México y tratar de tropicalizar, innovar y buscar nuevas formas de crear robots, se escucha fácil, pero supongo que, en primer lugar, necesito una gran inversión. Pues mira, yo creo que donde empieza la complejidad realmente es en el proceso de ejecución. O sea, creo que las ideas están disponibles. Tú puedes tener una excelente idea, pero donde empieza realmente la complejidad es cuando tienes que enfrentarte realmente a materializar esa idea, ¿no? O sea, el viaje de Silicon Valley te diría que fue el momento 1, ¿no? De todo el journey que al día de hoy tenemos, y fue relativamente fácil, como te menciono. Pero una vez de que regresamos y empezamos a arquitectar un negocio, empezamos a arquitectar una solución que al final del día solventara una necesidad que tienen los usuarios, es ahí donde empieza a tener cierta complejidad la ecuación, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí entrar en una etapa de crecimiento, empezar a desplegar ese tipo de soluciones, no solo en México, sino en varios países de América Latina, exportarlos a Estados Unidos, son retos que te empiezas a enfrentar como emprendedor, y más si lo que estás haciendo es generar nueva tecnología y no utilizar tecnología de un tercero, ¿no? Entonces, recapitulando, yo creo que realmente el reto inicia cuando empiezas a materializar dicha idea versus a solamente tenerla o llegar a ser iluminado por un viaje a Silicon Valley, ¿no? Es que seguramente pensar en que quieres hacer un robot que haga y baje y suba, hablábamos fuera de aire, de un robot que limpiara la casa y que trapeara, claro. Pues sí, es que puedes soñar en hacerlo, pero ya hacerlo seguramente no es tan fácil.
vamos a hablar, regresando de corte comercial, de todo lo que implicó este camino desde tus 5 años de edad, que me estabas contando que te gustaban muchísimo los videojuegos y que estabas ahí entradísimo en el tema gamer, que bueno, hay que comentar también que habemos muchas mamás que a lo mejor malamente le tenemos renuencia o resistencia al tema de que nuestros hijos jueguen en videojuegos, ¿no? Claro. Exactamente, productor Estefanía Cárdenas, por ejemplo, no le gusta que su chavita juegue en los videojuegos mucho tiempo. Pero de repente nos encontramos con que las nuevas generaciones vienen desarrollando muchísimas habilidades intelectuales gracias a los videojuegos, pero no solo eso. Ya no estamos en el tiempo de nuestra infancia o de nuestros papás, en donde era a lo mejor limitado el acceso a las plataformas. Hoy en día todos tienen la posibilidad de accesar o de acceder, y entonces a la hora de que ellos desarrollan esas competencias y nuestros hijos no, les estamos creando una desventaja. Es algo que me tocó reflexionar un poco, pero que vamos a platicar después del corte comercial y vamos a entrar al tema de tu vida como emprendedor en la robótica. Vamos a un corte, regresamos en unos momentitos más. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos con Aldo Luébano, CEO de Rumi, la empresa mexicana que hace robots. Nos vemos después del corte. Bienvenidos de regreso, muchas gracias por acompañarnos. Ahora vamos a presentar nuevamente el QR para que nos sigan en redes sociales. Recuerden que solamente con poner su cámara del celular va a detectar inmediatamente un link que a su vez los va a llevar a los demás links para que ustedes escojan por dónde nos quieren seguir, cómo se quieren contactar con nosotros y qué preguntas quieren hacerle a nuestro invitado de hoy, Aldo Luébano, CEO de Rumi, la empresa mexicana que se dedica a hacer robots. Y bueno, platicábamos de todos los robots que tienes y de, pues sí, que implica una inversión fuerte. Correcto. Implica también muchos años de conocimiento, porque no es que puedas aprender a hacer robots de la noche a la mañana. Sí, correcto. Pero tú empezaste a involucrarte en el mundo de la tecnología a los 5 años. Sí, eso también fue padre porque la decisión del por qué estudiar ingeniería cibernética, que es la carrera que actualmente yo tengo, que estudié, fue porque desde muy pequeño estaba muy cercano al mundo de la ciencia ficción, los videojuegos, y pues eso fue el inicio de una necesidad de desarrollar tecnología para el futuro. Oye, y cuando tenías 5 años y que te gustaba jugar estos videojuegos, ¿no te decían nada tus papás? Pues no, la verdad es que creo que no. No, mi mamá, bueno, ella es médico, siempre estaba trabajando, eso es algo que le aprendí muchísimo, de estar muy enfocado y siempre laborando, y pues yo estaba normalmente todo el día jugando videojuegos, ¿no? O viendo ciencia ficción. Entonces, pues de ahí creo que nació mucho la creatividad que después pude trasladar al mundo laboral para desarrollar soluciones de innovación. Pero la verdad es de que yo en lo personal no considero que sea malo el que los niños jueguen videojuegos o que estén cercanos a temas de ciencia ficción, que ahora obviamente los formatos de comunicación son tablets, son smartphones para poder interactuarlo, ¿no? En nuestro tiempo pues veíamos series en la televisión, pero yo creo que sí es importante porque de alguna manera te genera esa parte de innovación, esa necesidad de crear cosas nuevas, que al final del día es lo que se traduce a productos reales y soluciones que impactan a la sociedad. Oye, qué interesante esto que dices, porque de verdad que se te formó una pasión en torno a lo que estabas haciendo. Correcto. Y te dieron chance a pesar de que era un tema que a lo mejor no estaba tan bien visto, y este cambio cultural y todos estos introyectos y cuestiones pues más sociales, ¿no? De aléjate de los videojuegos y las computadoras, te vas a quedar ciego y todo lo demás. Y no solo no te quedaste ciego, sino que aprendiste tantas cosas. Veo bastante bien. Ves bastante bien. Que ahora tienes una de las empresas mexicanas más innovadoras. Y cuéntame, en este camino, ¿qué es lo que más se te ha complicado? Pues yo creo que lo que más se nos ha complicado, porque hablo por toda la empresa,
es ser pioneros, ¿no? Siempre que tú eres pionero te toca mucho evangelizar la utilización de cierta tecnología o de cierta solución, porque muchas veces el mercado latinoamericano y en México todavía no comprende las bondades, las ventajas o el esquema de comercialización de ese tipo de soluciones, en este caso los robots. Entonces ahí creo que ha sido un reto para nosotros, porque más allá de comercializar nuestras soluciones, nuestra oferta, tenemos que a su vez evangelizar a las mismas organizaciones para que comprendan el valor que existe en temas como la robótica, ¿no? Creo que la parte de inteligencia artificial de alguna manera es una tendencia que es más adoptada por las organizaciones hoy en día en materia de software, sistemas predictivos, análisis avanzado, por ejemplo, pero cuando hablamos de robótica muchas veces se cree que son soluciones que no aplican para tu industria, ¿no? Claro. Hace muy poco empezamos a ver robots sociales en hoteles, en hospitales, o robots de delivery dentro de almacenes, que son casos de uso que pueden llegar a impactar de manera bastante interesante a las organizaciones, los retornos de inversión, el upselling de nuevos productos y servicios. Sin embargo, pues las organizaciones muchas veces no están abiertas todavía en la región a escuchar una plática relacionada a este tipo de soluciones. Y por el otro lado, creo que otro de los retos es el levantamiento de capital, ¿no? O sea, hay que entender que el concepto de Deep Tech es nuevo para la región y la mayoría de las inversiones en materia de Venture Capital se realizan en verticales como FinTech, como e-commerce, que son muy comunes y que hay muchos casos de éxito, inclusive unicornios en ese tipo de verticales, de startups, pero la Deep Tech es una manera de desarrollar tecnología que requiere inversión de manera distinta. Muchas veces la caja registradora no suena el día de mañana porque somos, como te decía, intensivos en investigación y desarrollo, y el resultado de esa innovación llega después de 3, 4, 5 años, ¿no? Y eso muchas veces no es bien visto en América Latina para los fondos de inversión. Yo creo que es un tema de madurez. En el corto plazo vamos a empezar a entender en la región, en el ecosistema, el concepto de Deep Tech y apostarle a la creación de nueva tecnología que también nos permita generar y fortalecer una economía para posicionarnos a nivel global. Imagínate que podamos exportar robots como lo hacemos con aguacates o con petróleo, que realmente sea un asset importante para el país y eso nos fortalezca económicamente. Oye, Aldo, y cualquiera, por ejemplo, la semana pasada tuvimos un invitado, Miguel González, que tiene un hotel en Peña de Bernal. ¿Cualquiera tiene acceso a tener esta tecnología o de plano es muy cara? No, yo creo que al día de hoy ya hay un acceso, ¿no? Eso es interesante. Hay oferta que viene de otras partes del mundo, principalmente de China, Japón, donde se fabrican robots desde hace mucho tiempo y están bastante avanzados, pero también existen empresas como nosotros que permiten a las organizaciones mexicanas poder tener este tipo de tecnología y tener un socio tecnológico a la mano, ¿no? Porque no es lo mismo que si por algo tiene algún problema el robot habla a los chinos y que vengan y que te atiendan, y es parte de la labor que nosotros tenemos como pioneros en la región. Ya la tecnología es disponible para las organizaciones y es un poquito importante más que la misma organización tenga ese ADN de innovación para empezar a experimentar con robótica, con inteligencia artificial, y existen partners como nosotros que pueden solventar cualquier tipo de reto de manera local. Oigan, pues ya escucharon, tener un robot no está en chino, está en mexicano y tenemos la forma de hacerlo al alcance de todos nosotros. Ahora vamos a presentar a Teri Alejo. Te cuento, ella es nuestra psicóloga organizacional que escuchó toda nuestra conversación y ahora le va a dar el toque científico y académico para entender cuáles son las particularidades de ti como empresario y emprendedor que podrían servirle a toda nuestra audiencia. Vamos con Teri. Mi querida Steph, Aldo, bienvenido. Muchísimas gracias por compartirnos toda tu experiencia. Miren, en la personalidad de Aldo podemos ver la creatividad, innovación y sobre todo esa capacidad de adaptación para que ante cualquier circunstancia poder adaptarse y salir adelante. Qué orgullo tener un mexicano que está liderando y está triunfando en el área de tecnología a nivel internacional. Algo muy importante en Aldo que he observado a lo largo de esta entrevista es que él continuamente está creando, continuamente como emprendedor está viendo una idea, otra, y cómo podemos hacer nosotros precisamente para mejorar nuestra capacidad de innovación y creatividad. La revista Business Review sacó un estudio que realizaron en Harvard,
hace un par de años, precisamente hablando de cómo podemos mejorar nuestra creatividad en los negocios. Y lo que descubrieron fue sumamente interesante. A través de practicar de manera continua la meditación, y sí, como lo escucharon, meditación, es que podemos estimular de manera muy interesante la corteza frontal de nuestro cerebro y con ello estar continuamente estimulando el tener nuevas ideas, el estar innovando. Porque además no solo eso, al practicar meditación reducimos drásticamente los niveles de estrés. Es más, se ve un cambio a nivel cerebral, donde vemos mayor corteza prefrontal, mayor materia gris y una disminución en la amígdala, que es la parte de nuestro cerebro, la que es la más primitiva, digamos, y la que está relacionada con el miedo, con el estrés, con la ansiedad. Entonces, así como Aldo nos da el ejemplo, así todos podemos, a través de la meditación, mejorar nuestra innovación, creatividad y bajar nuestro estrés. Y ahora tenemos muchas preguntas de nuestro público, querido Aldo, pero primero que nada yo te quiero preguntar a ti. ¿Qué se siente triunfar entre los grandes en tecnología y que empresas como el MIT o universidades como el MIT los nombren como empresarios y emprendedores exitosos e innovadores menores de 35? Bueno, yo creo que algo bien importante para nosotros es no perdernos en el ego, ¿no? Creo que eso es un consejo para todos los emprendedores, porque al final del día el ego es el enemigo número uno del conocimiento, del aprendizaje. Y a lo largo del proceso que hemos nosotros llevado como emprendedores, hemos obtenido muchos reconocimientos como los que mencionas. Sin embargo, creo que la parte importante es no perder foco en el objetivo, en el propósito que nosotros tenemos. Y sí, evidentemente, estos reconocimientos sirven bastante para darnos a conocer que estamos haciendo tecnología muy buena en nuestro país, que se puede exportar prácticamente a todo el mundo, pero no nos podemos quedar a pensar que recibimos un reconocimiento o disfrutar lo demás, porque al final de cuentas eso nos puede perder en el ego. Qué interesante, qué interesante. Muchas gracias por contestar mi pregunta, Aldo. Y tenemos preguntas de la audiencia y nos dice Patti Ibarra. ¿Cuál es el libro que ha tenido mayor impacto en tu vida y por qué? Yo recomiendo un libro que es prácticamente la Biblia de todos los emprendedores, que se llama From Zero to One, que es de Peter Thiel. Es un libro que es muy básico en materia de emprendimiento, pero habla mucho de esas historias de Silicon Valley, de grandes organizaciones que han apalancado el uso de la tecnología para transformar a la sociedad. Creo que esas historias de éxito poco a poco las vamos a empezar a ver en Latinoamérica. Ya existen varios unicornios soportados por tecnología que valen más de $1 billón y es nuestra responsabilidad como emprendedores, como empresarios mexicanos, pues generar cada vez más este ecosistema. Oye, Aldo, qué interesante todo esto que nos cuentas y tenemos, Teri, muchas preguntas más de la audiencia, pero acuérdense que el tiempo en la televisión nacional se nos acaba, pero vamos a continuar por redes sociales. Acuérdense que nos pueden encontrar en Hagamos Negocio TV, en Instagram y por ahí continuamos platicando. No me queda más que agradecerte el que hayas venido desde la Ciudad de México aquí a Querétaro a acompañarnos, a contarnos, pero sobre todo a inspirarnos y a motivarnos, porque sí, sí se puede, sí los mexicanos están sentando precedentes y volviéndose tendencia a nivel internacional en desarrollo tecnológico. Ya tenemos aquí un muy buen ejemplo, un mexicano que sí pudo. Muchas gracias, Aldo. Gracias, Estefanía, por la invitación. Bueno, pues nos vemos el próximo jueves y ahorita nos vemos por Instagram para seguir platicando y preguntándole más a nuestro invitado empresario del día de hoy, Aldo Luébano, de Rumi, el SEO de esta compañía tecnológica innovadora mexicana. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos, Teri. Bienvenida de regreso de tus vacaciones. Gracias. Nos vemos la próxima semana.